El mundo está anunciando los peores 7 años. Y Dios me dijo, vienen los 7 años más grandes. Y el Espíritu me dijo, pero vas a requerir de estar consumado por mi presencia. Présteme atención. Vienen 7 años gloriosos. Pero Dios dice, requerimos de algo. Requerimos de estar consumado por su presencia. Yo conozco gente, Magdalena, que sabe estar en la presencia de Dios, pero no sabe ser consumado por su presencia. Pastor, ¿cómo usted lo sabe? Cuando la presencia te consume, te transforma. La mayoría de gente dice, si yo preguntara ahorita, ¿usted cree que la presencia de Dios está aquí? Todos dirían, sí, aquí está. Pero la mayoría del pueblo cristiano solo es tocado. Porque ellos saben entrar, pero no se dejan consumir. Dios me dijo, vienen los 7 años más gloriosos, pero vas a requerir de ser consumido por mi presencia. ¿Sabías tú que la vida de Jesús estaba consumida por la presencia de Dios? Vienen tantas imposibilidades a la tierra que solo un hombre y una mujer consumida podrán vencer las imposibilidades. Recuerdo la historia de aquel niño que su padre se lo llevó a los discípulos. Jesús estaba en el monte orando con Juan, con Pedro y con Jacobo, y estaba orando él, y regresaron y le pedían que liberaran a aquel niño que estaba loco, endemoniado. Los discípulos no lo pudieron liberar, y aquel hombre con el niño esperando a Jesús le dice, Jesús, ¿puedes tú liberar a mi hijo? Y Jesús le dice, pero para eso están mis discípulos. Y los discípulos dijeron, ya lo intentamos y no han podido salir ese demonio que está dentro de él. Jesús, reprendiéndole, les dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Jesús ordena a aquel niño y le dice, sí quiero liberarlo, lo libera. Y luego los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, ¿por qué no pudimos liberarlo? Y Jesús le dijo, hay géneros que solo salen con ayuno y oración. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo? Hasta que no estés consumido por mí, no puedes cambiarle la vida a otro. Hay gente que viene a la iglesia y es tocada. Hay gente que viene a la iglesia y es ministrada, pero solo el ser consumido te produce transformación. Y el Espíritu de Dios me dijo, vienen 7 años gloriosos, pero esta será la marca. You need to be consumed. Tienes que estar consumido por mí. Una persona consumida es una persona con poder. Una persona consumida es una persona que carga a Dios en él. No es lo mismo que Dios te use a que tú cargues a Dios. Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo, hijo, 7 años, pero serán 7 años donde necesitarás estar continuamente consumido por mí. La Biblia dice que en los últimos tiempos la profecía cesará. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué va a pasar cuando la profecía cese y ya no se oiga, dice el Señor, y usted esté seco? La Biblia dice que el amor se enfriará. ¿Qué va a pasar cuando el amor se enfríe y usted esté sin relación con Dios? Yo creo que vienen los 7 años más gloriosos para la tierra, para los hijos de Dios, para el remanente, pero necesitaremos estar consumidos por la presencia de Dios. El día de hoy tengo una asignación específica de Dios. Estuve de viaje y en este viaje Dios me habló y me transformó mi corazón. Trajo dirección en muchas áreas para el ministerio. Y una de las asignaciones que me puso es, trae mi presencia sobre el pueblo. Una de las marcas del manto que hay en esta casa es que la gente entra por esa puerta y dice, la presencia de Dios está aquí. Pero Dios me dijo, llévalos de vivir una vida donde la presencia de Dios está aquí a una vida donde la presencia de Dios está en ellos.
No me está entendiendo. Dios me habló y me dijo, quiero que lleves a mi pueblo a conocerme en el lugar secreto. ¿Le puedo pedir algo en esta noche? Quiero que abra su espíritu. Siento la presencia de Dios. No sé cómo voy a empezar y no sé dónde voy a terminar. Desde que me levanté muy de madrugada he estado ministrado, compungido en mi corazón. Porque hoy en día la iglesia practica la ausencia de la presencia. Los mensajes son buenos, tienen poder para transformar, pero como no hay consumación de la presencia, la gente no puede cambiar. Le quiero pedir algo antes de entrar a mi mensaje. Número 1, que abra su espíritu. Hay gente que viene a la iglesia y viene a nada. 2, que abra su mente. Uno de los problemas más grandes de la iglesia es que no puede renovar su mente. Ellos ya tienen en un formato a Dios y dicen, Dios se va a mover así. Yo no puedo controlar al Espíritu de Dios, yo no sé cómo se va a mover. Y 3, abra su corazón. El Señor me habló esta madrugada y me dijo, mucho pueblo está practicando la ausencia de mi presencia. Y le dije, Señor, eso es global. Y me dijo, no, te estoy hablando de la iglesia que tú pastoreas. Muchos de los que están aquí se sienten vacíos por dentro. Muchos de los que están aquí ya no pueden ni orar. Muchos de los que están aquí ya no le hayan sentido a la iglesia, a congregarse, a crecer en Dios. Porque se han enfriado espiritualmente. Sus vidas del espíritu están apagadas. Por eso le pido en esta noche que abra su espíritu, su mente y su corazón. Libro de Hechos 2:17 al 18. Y en los postreros días, ¿dice quién? Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ayúdame, iglesia. Vuestros jóvenes verán visiones. y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Quiero que antes de entrar a mi tópico, quiero ponerlo a donde estamos proféticamente. Présteme toda su atención. Quiero antes de entrar a mi tópico decirle dónde estamos proféticamente. Una de las marcas de este manto, de esta casa, es que siempre somos gente entendida en los tiempos. Para entender las visitaciones del Espíritu necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. Gálatas 4:4. Estamos proféticamente viviendo los últimos días de los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos días de los últimos tiempos. Recuerdo antes que terminara el 2022, Dios me habló y me dijo, hijo, 2023 es el inicio de los últimos días de los últimos tiempos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Espíritu de Dios me dijo, estás entrando al tiempo del cumplimiento, donde verás el derramar del Espíritu Santo y donde verás la plenitud de los tiempos. Pastor, ¿qué estás tratando de decirme en esta noche? Que tú no puedes entender lo que Dios quiere hacer si no entiendes los tiempos de Dios. Israel acaba de vivir un ataque en estos momentos. Están bajo guerra y la Biblia dice que una de las señales, bueno, primero no fue un misterio, estaban en una fiesta, la fiesta del Sukkot. Encontraron a Israel en descanso. Lo atacaron por los aires y por la tierra. Y cuando el ataque vino, yo oré y Dios me dijo, hijo, estas son las señales y nadie las detendrá. Pero si tú no entiendes los tiempos de la visitación, oye la atmósfera. Si tú no entiendes los tiempos de la visitación, perderás la bendición. Tengo más de 3 meses anunciando que vienen 7 años gloriosos. Pero la iglesia no entiende la visitación. La iglesia no entiende los días que estamos viviendo. Pastor, ¿qué estamos viviendo proféticamente? Estamos viviendo los últimos días de los últimos tiempos.
donde veremos el derramar del Espíritu, donde estamos viendo la plenitud de los tiempos. Todo lo que estamos viendo está entrando a su madurez. Es más, en este momento hay una transición natural y espiritual, donde hay un cambio de guardia. La gente adulta está saliendo y los jóvenes están entrando, donde los ministros de muchos años están saliendo y los ministros jóvenes están entrando. Hay un cambio en el mundo del espíritu y mucha gente no se da cuenta. Las economías están cambiando, los climas están cambiando, la ciencia está cambiando, el mundo está anunciando cambio y la iglesia no se da cuenta del cambio. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida. La iglesia está insensible a lo que está pasando. Y el Espíritu de Dios me envió y me dijo: hijo, este es el tiempo de despertar a la iglesia para los tiempos que estamos viviendo. Este es el tiempo de despertar al remanente para que pueda entender lo que estamos viviendo. ¿Dónde estamos proféticamente? Estamos en los últimos días de los últimos tiempos, donde vamos a ver el derramar. Joel quisiera estar vivo viendo la profecía que él declaró. Él dijo que en los postreros días el Señor Jesús derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Estamos viendo la plenitud de los tiempos, donde todo está llegando a estar completo y estar maduro. Présteme atención, el sacudimiento del 2020 produjo un despertar y hambre por Dios en toda la gente. El sacudimiento fue lo que Dios usó para abrir la puerta a la efectividad de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué el sacudimiento? Porque el sacudimiento es lo que produce que el hombre busque a Dios. Un hombre en crisis siempre busca a Dios. Del 99% de la iglesia que yo pastoreo, el 98% llegó en una crisis. La crisis es lo que Dios permite para que el hombre lo busque. La Biblia dice: en su angustia me buscarán. El sacudimiento empezó y el Espíritu de Dios me dijo: no parará. Las economías seguirán cayendo, las enfermedades se seguirán multiplicando, los virus seguirán incrementando, los problemas familiares. Hay una agenda llamada la Agenda 2030, que es una guerra directa contra la familia, que es una guerra directa contra el Evangelio, porque los tiempos son tiempos que el mundo los ha declarado para que se pongan peor. Pero Cristo ha dicho que para la iglesia vienen 7 años de bendición, vienen 7 años de favor, vienen 7 años de gloria, vienen 7 años donde vamos a ver el avivamiento más grande, donde tu familia se va a salvar, donde tus hijos van a servir a Dios. Pero dice Dios: vas a tener que discernir el tiempo de la visitación. ¿Aló? Dios me dijo: a partir de esta temporada vas a ver 2 cosas en esta iglesia. Número 1, vas a ver un despertar espiritual. Gente que estaba dormida, Magdalena, Efesios 5:14, empezará a despertar espiritualmente. Por lo cual dice, ¿qué dice? Ayúdame, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Estamos en los días del gran derramamiento del Espíritu y la restauración de la presencia de Dios. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo hablándole a los efesios: hey, tú que duermes, despiértate y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué significa la palabra dormir de lo que Pablo está hablando? Está hablando de gente insensitiva espiritualmente, gente que no discierne. ¿Cómo es posible que tienes años de ser cristiano y no puedas discernir nada? Hola. Mucho cristiano hoy en día está dormido, mucho, y le dice Pablo: despiértate tú que duermes. Pero hay otro cristiano que está muerto. Por eso 2 cosas que vamos a empezar a ver en la iglesia. Número 1, es un despertar espiritual. La iglesia va a empezar a despertar a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la oración, a través de la intercesión, a través del mover del Espíritu. La iglesia va a empezar a despertar. Muchos de los que están aquí ahorita mismo están dormidos, pero yo declaro que te despiertas espiritualmente. Yo declaro que te despierta para discernir tu próxima temporada, para discernir la salvación de tu familia. Un hombre que está despierto, el diablo nunca le puede asaltar. Un hombre que está despierto, el diablo nunca le puede robar. No vamos a ser como las 5 vírgenes que estaban dormidas. Nosotros estaremos despiertos. ¡Aló! Cuando la iglesia está dormida, no discierne los tiempos. Lo voy a volver a decir. Cuando la iglesia está dormida, hijo,
no discierne las temporadas. Hay cosas que por estar dormido espiritualmente las perdiste. Recuerde, el verdadero usted no es su carne, el verdadero usted es su espíritu. ¿Está aquí o no está aquí? Pastor, y todo esto que tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo y tus generaciones. Porque si Jacob no hubiera discernido que ángeles subían y que ángeles bajaban, Jacob no hubiera sacado una nación de él. Cuando un hombre discierne la presencia de Dios, cuando un hombre discierne que Dios está ahí, él dice: no lo voy a soltar hasta que me bendiga, no lo voy a soltar hasta que me suelte mi temporada, no lo voy a soltar. Mucha iglesia dormida, llenando sillas vacías, huecos vacíos, y dice Dios: yo llamé a mi iglesia para que llene lugares que están muertos con la vida del Espíritu que ellos cargan. ¡Aló! Estamos entrando a la plenitud de los tiempos, y dos cosas que vamos a ver: el despertar. Pero la segunda cosa que vamos a ver, los profetas los anuncian, los apóstoles lo declaran, la gente se prepara: el gran avivamiento. Lo voy a volver a decir: el gran avivamiento. Pero debemos discernir los tiempos, iglesia. Lucas 19:44, mira lo que le pasa a Israel. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mucha iglesia perdió el día de su visitación. ¿Qué es la visitación, pastor? Es el día donde Dios te cambia el nombre. Es el día donde Dios te cambia las economías. Es el día donde Dios trae salvación a tu casa. Es el día donde pasas de ser un huérfano a una persona con identidad. Es el día donde pasas de ser un cualquiera a un rey del reino eterno. No me estás entendiendo. Es el día donde tu historia y la de tu familia puede cambiar para siempre. Hay alguien que va a tener que discernir que vienen 7 años de la presencia de Dios, que vienen 7 años de la gloria de Dios, que vienen 7 años del mover de Dios, que vienen 7 años de cambio, de transformación, de respuesta, de movimiento del Espíritu, que van a bendecir tu vida, que van a bendecir tu familia, que van a bendecir tus generaciones. Y tus nietos te dirán: gracias porque te discerniste los tiempos. Si Jacob no lo discierne, no aparece la generación. Si Jacob no lo discierne, José no llega al palacio. Si José no lo discierne, no aparecen Manasés y Efraín. Cuando una persona discierne los tiempos de la visitación, Dios lo levanta, salva a su generación, y su generación hace impacto en la tierra. Qué triste va a ser morir, Samuel, y que tus hijos tengan que empezar de cero porque no discerniste el día de la visitación. Qué triste será, Giovanni, que por andar vendiendo pescado, tus hijos mañana tengan que empezar de cero. El verdadero legado de un padre no es lo que le deja físicamente, es lo que le deja espiritualmente. Qué lindo, quiero morir un día y decir: yo dejé a mi hijo siendo un apóstol, yo dejé a mi hija en su propósito. Porque quien discierne el día de su visitación le garantiza legado, le garantiza herencia, le garantiza futuro a sus generaciones. ¿Aló? ¿Está la iglesia aquí? Un carro no es legado. El verdadero legado está donde dejaste a tus hijos espiritualmente. Dios me dijo: aumentaré mi presencia sobre este templo. Brujos te visitarán, santeros te visitarán, pero tú tendrás mi presencia. Dame volumen. Pero tú tendrás mi presencia en el templo, y ellos vendrán y se arrepentirán. El borracho vendrá y se arrepentirá. Yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo, pero así como le dijeron a Isaac: no podemos contra ti, nos vamos a unir, porque el que está contigo es mayor que el que está con nosotros. Dios me dijo: te va a visitar el mundo, pero el mundo se arrepentirá, porque va a venir una ola de la presencia, va a venir un mover de la presencia sobre esta casa. ¿Alguien lo cree? Dios me dijo: aumentaré mi presencia en el templo, porque viene el tiempo de mi visitación. Entonces, lo primero que veremos es que va a producirse un despertar. 2, un avivar. ¿Qué es un avivar? Simple, es volver a la vida lo que está muerto. Hoy la condición de la iglesia es esta: muerta y dormida. En el antiguo pacto, o no en el antiguo pacto, en la iglesia primera, el mundo perseguía a la iglesia.
Ahora nosotros andamos persiguiendo a la gente para que venga a la iglesia. ¿Aló? La condición de la iglesia es esta: muerta y dormida. Por eso Dios permite sacudimiento. Diga sacudimiento. Diga al que está a tu lado: lo que has estado viviendo es Dios despertándote. Diga, lo que has estado viviendo, es Dios despertándote, o resucitándote. El día de hoy el Espíritu de Dios me habló y me dijo: hijo, quiero que acceses al lugar secreto con este pueblo. He tenido guerra para predicar este mensaje, pero el Espíritu de Dios me dijo: si tú no conoces proféticamente dónde estás y el pueblo no lo discierne, viene mi visitación y la pierden. Señores, vienen días grandes, pero hay que ser entendido en los tiempos. De la tribu de Isaacar, dice Crónicas, 200 hombres entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel tendría que hacer. Mi asignación para esta noche es que la presencia de Dios venga y te despierte espiritualmente. ¿De qué sirve un templo lleno con gente muerta? ¿De qué sirve un templo lleno físico con gente dormida? ¿Aló? Diga conmigo: Señor, despiértame. Diga: Señor, despiértame. Diga: despiértame. Necesito despertar del adormecimiento en el que vivo. Dígalo. Pastor, ¿cómo sabe que estoy dormido? Ahora te cuesta trabajo venir a la iglesia, te cuesta trabajo orar, te cuesta trabajo leer la Biblia, te cuesta trabajo dedicarle tiempo a Dios. Estás muriendo espiritualmente y no te das cuenta. Estás yendo por los placeres de la vida, estás yendo por el momento de la vida, estás yendo por tu casa, perdiendo tu casa eterna. Pero dice Dios: este es el momento de despertar, este es el momento de levantarse. En la presencia de Dios usted no trabaja. El día de hoy, por un corto tiempo, quiero que el pueblo se reabastezca de la presencia de Dios. Ya Él está aquí y en cualquier momento cae sobre el pueblo. La presencia de Dios es el lugar donde usted descansa, no donde usted trabaja. Muchos de los que están aquí están cansados y cargados. Dice el Espíritu de Dios: voy a traer mi presencia para que tú descanses. Hay 3 dimensiones en el fluir del reino de Dios. Número 1, la fe. En la fe es donde el hombre está trabajando para creerle a Dios. Él siempre está trabajando y diciendo: necesito tener fe para creerle a Dios. Número 2, la unción es donde Dios trabaja a través de un hombre o a través de una mujer. Ponemos manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Declaramos la palabra y las cosas suceden. En la fe tú estás trabajando. En la unción es Dios trabajando a través de ti. Pero está el tercer nivel, y es el nivel, ayuda con mi voz, y es el nivel de la presencia de Dios. ¿Qué es eso? La presencia de Dios es el lugar donde Dios trabaja y saca al hombre del escenario. ¿Qué es lo que expecto en esta noche, en los próximos 30 minutos? Que la presencia de Dios venga y ministre al pueblo. Muchos de ustedes necesitan una respuesta. Muchos de ustedes necesitan una frescura. Muchos de ustedes han estado con opresión en el pecho, han estado con ansiedad, han estado con depresión, y eso te lo puedo liberar a través de la unción. Pero dice el Espíritu de Dios: yo quiero hacerlo a través de mi presencia. En la presencia de Dios usted no trabaja, usted responde. Yo conozco gente, hijo, que trae la presencia de Dios a un lugar, pero no le enseña al pueblo a responder. Cuando la presencia de Dios viene a un lugar, usted tiene que hacer algo, y es responder. Actuamos en fe, nos activamos en fe, declaramos en unción para entrar a la presencia. Pero cuando estamos en la presencia ya no hay guerra. Cuando estamos en la presencia ya no hay ansiedad. Cuando estamos en la presencia, yo puedo creer que aquí estamos en medio de la presencia, porque muchos de ustedes ya están llorando, porque muchos de ustedes ya están sintiendo paz. Una de las señales que la presencia de Dios está en un lugar es que el tiempo pasa
y tú no te das cuenta. Es que sientes paz, es que no te quieres ir de ese lugar. Y yo veo la presencia de Dios cayendo en esta casa. Yo veo la presencia de Dios aún en la distancia. Yo puedo ver en el mundo del Espíritu que la presencia de Dios está entrando. Pero tú tienes que responder. Tú tienes que responder. Pastor, ¿cómo respondo? Respondes adorándolo al más grande, al que dice santo, santo. Dice que los 24 ancianos estaban delante de él y arrojaban sus coronas y decían santo, santo, santo. En la presencia de Dios tú no haces nada más que adorar su majestad, más que adorar su... Es más, una de las señales que te das cuenta que estás delante de la presencia de Dios es que tú cierras los ojos y te miras delante de él. El Espíritu de Dios me dijo: vendrán tiempos donde no habrá mensajes en el servicio, porque mi presencia será tan visible, tan tangible, que el pueblo solo querrá adorarme. Estos son los días donde Dios está restaurando su presencia sobre la iglesia. Dios está volviendo todo al estado original, y el Espíritu de Dios me dijo: una de las cosas que voy a volver al estado original es la presencia. La mayoría de iglesias practicando la ausencia de la presencia, y dice Dios: yo traigo un tiempo donde la iglesia mía, el remanente mío, va a practicar mi presencia. Vas a estar cocinando y la presencia de Dios va a estar ahí. Vas a estar trabajando y la presencia de Dios va a estar ahí. Vas a estar en la computadora y la presencia de Dios va a estar ahí. Vas a estar lavando y la presencia de Dios va a estar ahí, porque la presencia de Dios ha salido de un territorio para caminar contigo, para andar contigo, para moverse contigo. Porque los que van a conspirar contra ti, Él mismo te va a defender, porque no van a poder contra ti, porque la presencia de Dios te va a rodear, la presencia de Dios te va a envolver, y aunque contra ti clamen mal, no van a poder, porque Él es tu retaguardia, Él es tu retaguardia, Él es tu retaguardia. La intención original de Dios es que el hombre habitara en su presencia. Su intención nunca fue que el hombre visitara la presencia o tuviera encuentros con ella, sino que viviera en ella continuamente. El deseo de Dios es que los hombres vivieran todos los días en su presencia. ¿Sabes por qué a mucha gente le cuesta entrar? Porque no habita en su presencia. Todo lo que ocurrió en el jardín de Edén fue intención original, pero tristemente el hombre perdió el privilegio más grande. El día de hoy quiero llevarlo al lugar de su presencia. ¿Sabía usted que su presencia es un lugar? Su presencia no está en un lugar porque Él ya no radica en templos hechos de piedra y por hombre. Su presencia está en todo hombre que esté consumido por Él. Y Dios me dijo: este día quiero que lleves al pueblo, no a la unción, no a la fe, sino a mi presencia. El ámbito original fue la presencia de Dios. Ese era el ámbito que el hombre conocía. Era el ámbito antes del tiempo. ¿Sabías tú, hija, que hay niños que no han nacido, pero que están en la presencia de Dios metidos? Por eso dice la Biblia que Dios le dice a Jeremías: antes que estuvieras en el vientre de tu madre te conocí. ¿Sabes por qué? Porque ya se conocían en la presencia. En la eternidad hay seres adorando a Dios que nosotros no conocemos, que un día conoceremos, que ya lo conocen cara a cara. En Génesis tenemos intención original, pero si no entendemos eso, ¿cómo vamos a entender la presencia de Dios? En el principio el hombre fue hecho para vivir en la presencia de Dios, pero por la caída del hombre y el pecado, Dios lo removió de su presencia. Dios opera en ciclos. Empezó en la presencia y va a terminar en la presencia. La mayoría de iglesias y ministerios practican la ausencia de la presencia. Yo conozco la presencia y sé cuando una persona opera en fe, en unción o en la presencia. He conocido ministerios que tienen buena música, que tienen grandes templos, que las iglesias están llenas, que tienen buenas estructuras, y esos líderes lucen bien pulidos, se ven bien lindos, tienen buenos diálogos, bonita palabra, palabra de Dios, pero no hay presencia. Pero yo creo que Dios en esta iglesia ha dado un remanente que va a cargar su presencia. Si usted me preguntara hoy: pastor, ¿qué el Espíritu está diciendo a la iglesia? Lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia es que estos son días de volver a la presencia de Dios. Estos son días de volver a conectar con Dios. ¿Sabes por qué? Porque el hombre fue diseñado para estar en la presencia de Dios.
En el libro de Génesis descubrimos un patrón de cómo Dios crea todas las cosas. Dios primero creó el ambiente y luego Él creó lo demás. Dios primero creó la tierra y después creó los árboles. Creó océanos, ríos y agua y después creó los peces. Creó el firmamento primero y luego creó las estrellas. Todo lo que Dios crea sale y vive de su ambiente. Dios primero crea aquello que va a sostener lo que Él crea. En otras palabras, las plantas salieron de la tierra, no las tierra de la planta. Los peces del agua, si cualquiera de estos sale de su ambiente, mueren. Dios crea el ambiente y después crea el producto. Creó tierra para árboles, creó agua para peces. Cuando Dios crea al hombre, el hombre salió de Dios. ¿Cuál era el ambiente del hombre? El ambiente del hombre era Dios mismo, porque el hombre vivía en Dios. Dios crea al hombre y lo saca de él mismo y lo mete en su ambiente. El ambiente del hombre, ¿cuál era el ambiente del hombre? Era la presencia de Dios. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto, ¿dónde? Al oriente, y puso ahí al hombre. Dios plantó al hombre en el ambiente que lo iba a sostener. Si se salía de ahí, él iba a morir. Dios hizo el ambiente para luego poner el producto. Por eso fue en el día 6 que crea al hombre. Porque primero le creó todas sus necesidades para ser suplidas, para luego ponerlo a él. Dios hizo tierra para las plantas porque la tierra le entregaría todos los nutrientes. Hizo agua y metió los peces porque el agua le entregaría todos los nutrientes a los peces. ¿Dónde Dios puso al hombre? Lo puso en Edén. Entonces, Dios hizo Edén para que el hombre pudiera habitar ahí y la misma Edén le supliera todos sus nutrientes. En el momento que sacas planta de la tierra, la planta se muere. En el momento que sacas un pez del agua, en el momento que sacas al hombre de la presencia, todo lo que desconectas de sus nutrientes se muere. El Señor me dijo, mucha gente está muerta espiritualmente y yo quiero resucitarlos. Si Dios puso al hombre en Edén, la pregunta es esta: ¿dónde está Edén? Los científicos, los arqueólogos han descubierto muchos lugares, pero nunca han encontrado Edén. Han descubierto el Sinaí, han descubierto la tumba de Cristo, han descubierto Samaria, donde estaba ubicado muchas ciudades, pero no han podido hasta el día de hoy descubrir dónde está Edén. La pregunta es esto: ¿qué es Edén? ¿Qué significa Edén? ¿Qué Dios reveló con Edén? Edén era el lugar que Dios había destinado para que el hombre habitara con él. En otras palabras, si buscamos en el diccionario, si buscamos en los diccionarios bíblicos, ¿qué significa la palabra Edén? La palabra Edén significa lugar. Donde Adán se movía, Edén se movía. Porque Edén no era un lugar físico. Edén era un lugar espiritual. Edén significa lugar, portón, punto, placer, lugar deleitoso. Por eso la presencia es un lugar deleitoso. En otras palabras, si lo definiría con mis palabras, ¿qué significa Edén? Edén significa un momento en el tiempo. Edén significa un lugar en la tierra donde la presencia de Dios se manifiesta visiblemente en el tiempo. En otras palabras, es un lugar donde hay una puerta abierta en el cielo. En otras palabras, ¿qué tenía Jacob? Jacob tenía un Edén. ¿Qué significa Edén? La atmósfera de Dios. Es la atmósfera del cielo en la tierra que se ve visiblemente. Edén no es un lugar físico. Edén es una atmósfera de su presencia. La gente nunca encontrará Edén porque no es un lugar, es un ambiente. Y aquí hay un Edén. Edén es un lugar movible. En otras palabras, Edén no es un lugar de bloques y paredes. Edén es un ambiente de la presencia de Dios. Donde Adán se movía, Edén se movía. Edén es ese punto en el lugar, en el tiempo, donde Adán iba. La presencia de Dios iba. Usted conoce gente, hijo, que tú la ves y tú sientes algo espiritualmente, porque ellos cargan la presencia de Dios. Y Dios me dijo, hijo, yo quiero que todo mi pueblo, el sueño mío es que todo mi pueblo cargue mi presencia.
Muchos están desesperados por una profecía, están desesperados por una palabra, están desesperados por un hombre, pero no por la presencia de Dios. Y Dios me dijo: quiero volver al pueblo a mi presencia, porque el anhelo mío es cohabitar con ellos. El anhelo mío es estar con ellos. Muchos de ustedes anhelan un abrazo, muchos de ustedes anhelan un tiempo donde puedan reír, donde se puedan alegrar, donde su corazón pueda ser sanado. Y dice Dios: no hay médico que te pueda sanar las heridas del corazón, porque tu corazón es algo eterno y yo lo diseñé para cohabitar conmigo en Edén. Tristemente, la mayoría de cristianos, hijos, somos la gente más experta en fingir el dolor. Somos la gente más experta en ocultar el dolor. Somos la gente más chismosa, porque nos toca soltar en otro lugar lo que no podemos soltar delante de Dios, porque no estamos en la presencia de Dios. La Biblia dice: venid a mí todos los que están cansados. ¿Por qué vas a poner tus cargas en otros cuando Él dijo: ven a mi presencia y ponme tus cargas? ¿Qué era Edén? Era un lugar, era un ambiente donde estaba su presencia. Adán se movía, Edén se movía. Adán iba a trabajar, Edén iba con él. Edén no es un lugar físico, Edén es la presencia de Dios. Edén es un lugar donde tú decides que se genere la presencia de Dios. La presencia de Dios se llama presencia porque es una atmósfera. Edén era un punto donde la presencia de Dios se manifestaba visiblemente y donde Dios entraba y compartía con Adán. Edén era un cielo en la tierra y una escalera al cielo. A los peces los puso en el agua, a los árboles los puso en la tierra, pero al hombre lo trajo de la tierra y lo puso en Edén. Lo trajo de lo vil, lo trajo de lo maldito, porque la tierra estaba maldita. Lo trajo de lo sucio y lo llevó a Edén. Y sopló la presencia. Y le dio aliento de vida. Y cuando Adán despertó, pudo ver a Dios, porque Dios te puso en Edén para que tuvieras un encuentro cara a cara con Él. La gente que no conoce la presencia, cuando falla, corre de ella. La gente que la conoce, corre a ella. A los peces los puso en el agua. ¿Sabes por qué te sientes vacío? Yo veo a todos los millonarios, famosos, reggaetoneros que dicen: lo tengo todo, pero me siento vacío. Eclesiastés 3, 11 y 12 dice: y puso Dios eternidad en el corazón del hombre. Porque el diseño de Dios es cohabitar contigo en la presencia de Él. Señores, de Él salimos y a Él volveremos. Edén es un lugar deleitoso. Edén es un cielo abierto. Oído esto: Edén se edifica con lo que tú pongas en la atmósfera. Muchos de ustedes, su atmósfera es de ruina, su atmósfera es de lástima, su atmósfera es de dolor, porque eso es lo que han puesto en la atmósfera. Pero hay otros que su atmósfera es de paz. Tú conoces gente que tú te acercas a ellos y vienes sin paz y ellos te dan paz. Tú conoces gente que solo necesitas escucharle la voz y como que algo se despierta en ti y te trae descanso. Porque ellos cargan un Edén. ¿Qué es el Edén? Es la atmósfera de la presencia de Dios. Si sacamos al pez del agua, se muere. Si sacamos al hombre de la presencia, por el Espíritu puedo decir que mucha gente aquí está muerta en su corazón. ¿Por qué? Porque saliste de su presencia. El hombre fue diseñado no para visitar, no para tener encuentros, sino para vivir en la presencia de Dios.
La maldición más grande de la humanidad es ser removido de su presencia. Dios no mató al hombre, solo lo removió. Sincerémonos, míreme. ¿Por qué cuando fallas te cuesta ir a orar? ¿Por qué cuando peleas con tu esposa lo primero que haces es salir enojado en vez de ir a meterte a la presencia de Dios? ¿Por qué cuando cometes un error lo primero que haces es distanciarte de Dios en vez de acercarte? Porque la maldición del hombre te persigue y dice: tú no mereces, tú no mereces, tú no mereces. Y dice Dios: el hombre te dice que tú no mereces, pero yo te digo, tú lo mereces. La maldición más grande es ser removido de la presencia de Dios. Tristemente, mucho hijo de Dios que no conoce a su papá. Cuando el hombre es removido de la presencia de Dios, entonces miente, entonces roba, entonces idolatra, entonces traiciona. Cuando el hombre sale de la presencia, peca. El hombre fue diseñado a imagen y semejanza para funcionar en la presencia de Dios. Al hombre que se le remueve la presencia, muere. La presencia de Dios se llama presencia porque es una atmósfera. Por eso Dios, cuando sacó al hombre de la presencia, la protegió. Puso 2 querubines con espada de fuego y dijo: nadie puede entrar aquí. Edén significa un lugar en el tiempo, un lugar deleitoso, un punto. Visiblemente la presencia de Dios venía y se manifestaba. Donde Adán se movía, la presencia iba. ¿Cuántos dicen: a mí me gustaría que donde yo vaya, la presencia de Dios vaya conmigo? Cuando estamos hablando de la presencia, descubro algo. ¿Cuál es el propósito del pecado? Abra sus ojos. ¿Cuál es el propósito del pecado? Es remover al hombre de la presencia. Cuando el hombre peca, entonces queda desnudo. ¿Sabías tú que la presencia de Dios no solo es un lugar de total provisión, sino es un lugar de total protección? Hay planes que han hecho contra mi vida para matarme, para secuestrarme, y no lo han podido hacer porque la presencia de Dios está en mi entorno. Mira lo que te estoy diciendo. Estos son días donde la iglesia no puede vivir sin la presencia. Son días, hija, donde no puedes vivir sin la presencia. Los días son malos y se ponen peores. Y si hay algo que tú requieres es de la presencia. No necesitas al hombre más ungido, necesitas a la presencia que ungió ese hombre. Cuando el hombre peca, queda desnudo, queda expuesto y queda sin protección. El propósito del pecado es sacarte de la presencia. Mientras más pecado, menos presencia. Mientras menos pecado, más presencia. Lo que nos separa de su presencia es el pecado. Dios está llamando a su iglesia a la presencia. Lo voy a volver a decir: pastor, este mensaje no me gusta mucho. Este es el mensaje que tú necesitas para entrar a la presencia de Dios. Muchos de ustedes están en una vida de fracaso total porque no tienen la presencia de Dios. Dios está llamando a la iglesia a volver a la presencia. El hombre no visitaba, el hombre habitaba su presencia. ¿Le puedo decir algo? No tienes que forzarte para volver a la presencia, porque ese fue tu diseño, esa es tu naturaleza. Pero ¿sabes qué? Sí tienes que esforzarte para soltar la vida que has llevado. El hombre que vive en la presencia no puede fracasar. El hombre que vive en la presencia, su familia no se le puede perder. ¿El oído a lo que estoy diciendo? Si hay algo que Satanás hace guerra es para que tú no entres a la presencia. Satanás no le importa, hijo, que estés sentado aquí, con tal no estés metido en la presencia y te esté consumiendo. Él dice: no importa. Él está aquí, él no está en la cantina. Él está aquí sentado y dice: vamos a ver a quién le meto en la cabeza para que analice todo y no pueda recibir.
Vamos a ver a quién le distraigo para que no pueda recibir. Vamos a ver a quién le mando un mensajito de negocio para que se pueda salir y no pueda recibir la presencia. Lo que por años te tocó esfuerzo, en un día en la presencia te puede tomar. No me está entendiendo. Lo que por años te costó esperar una bendición, el día que viene el día de la visitación de la presencia, te puede tomar solo estar concentrado, solo estar enfocado y decir: Señor, te estoy adorando, Señor, te estoy adorando. Y entonces Dios suelta los recursos, Dios suelta la bendición, Dios suelta el favor. Yo profetizo sobre esta iglesia que a través de la presencia vienen las respuestas más grandes, a través de la presencia. Pero vas a tener que humillarte, vas a tener que postrarte. Antes te levantabas a las 4 de la mañana a hacer negocio, hoy te vas a levantar a las 4 de la mañana para adorar al que es santo, para adorar al que es digno, para adorar al que es todopoderoso. Antes te acostabas tarde viendo una película, ahora no te vas a ir a la cama sin buscar la presencia de Dios, porque ella te va a saciar, ella te va a satisfacer, ella te va a transformar y ella te va a dar el cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho. No importa cuán ungido estés, Dios dijo, la unción vino porque faltó la gloria. Dios no lleva al cielo gente ungida, Dios lleva con Él gente que esté conectada a Él. No me sorprende la gente ungida, no me sorprende la gente que canta bien. ¿Qué pasa cuando viene la presencia? 2, pueden traer la presencia. Hay gente llorando porque la presencia de Dios está aquí. Puedes profetizar, hacer milagros y tener pecado en tu vida, pero la presencia de Dios es otra cosa. Lo que te atrae otra vez a su presencia es arrepentirse. ¿Cómo le cuesta a la iglesia arrepentirse? ¿Conoces la vida que llevas? ¿Conoces la situación en la que estás? ¿Y cómo te cuesta arrepentirte? Se te es más fácil decir no estoy listo a decir estoy en una miseria de vida. Se te es más fácil decir todavía no siento, a decir la vida que llevo es un asco. ¿Te puedo decir algo? En la presencia está todo lo que tú necesitas. Lo voy a volver a decir. A muchos de ustedes lo invitaron porque aquí hay un hombre que profetiza, y no los pudieron invitar porque aquí está la presencia. Yo prefiero la presencia que una profecía. Lo voy a volver a decir. Cuando empecé mi ministerio iba detrás de hombres. Quería una profecía para que firmaran mi ministerio. ¿Y sabes qué me dijo el Espíritu un día? Soy yo que te afirmo el ministerio, no la voz de un hombre. Hasta que no me conozcas en la presencia, seguirás inseguro en tu vida. Hay gente que no necesita una profecía más, necesita volverse a la presencia de Dios. Pero dice Dios, la única manera de volverte a mi presencia es arrepintiéndote. Si tú no te arrepientes, no te puedo llevar a mi presencia. Dios quiere que estés en Edén con Él, pero tú has sentido cuando tú estás orando y no puedes entrar, es Dios diciendo, hay algo que todavía no está recto, porque en mi presencia tienes que estar recto. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, respóndeme. Dice Dios, si tú no estás recto, yo no te oigo. Señores, la unción es bonita, la fe es bonita, los dones son bonitas, pero la presencia es seria. Y Dios dice, lo que yo quiero es volver al pueblo a la presencia. Lo que yo quiero es volver al pueblo, Anthony, a donde nos conocimos. Todo hombre que reconoció a Jesús como su Señor tuvo que tener un encuentro, si no vuelve a la misma vida. Oiga lo que dije. Todo hombre que verdaderamente reconoció a Jesús como su Señor tuvo que tener un encuentro verdadero con su presencia, si no vuelve a la misma vida. ¿Sabes por qué sales de aquí arrepentido, pasas al altar y te vuelves a la misma vida? Porque no tuviste un encuentro, tuviste una invitación de un hombre que te trajo al altar, pero tú no tuviste un encuentro con la presencia. El encuentro con la presencia de Dios te cambia la vida. El encuentro con la presencia de Dios te cambia la mentalidad. Y Dios no le da encuentro a quien no tiene hambre, que un encuentro con Él. Dios no le da encuentro a quien no tiene
tiene desesperación por conocerlo a Él. Si hoy estoy aquí es para que tú tengas hambre por la presencia, es para que cambies la vida en la que has estado viviendo, es para que cambies la situación, porque dice Dios, yo quiero, pero la pregunta es, ¿tú quieres? Porque dice Dios, yo quiero cambiarte la vida, yo quiero cambiarte el destino, yo quiero sacarte la depresión, yo quiero sanarte, yo quiero prosperarte, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio para cargar mi presencia? ¿Estás dispuesto a levantarte a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, no empezar tu día sin buscar la presencia, no irte a trabajar sin leer mi palabra? Qué triste, hijo, que a la gente le es más fácil vivir una vida miserable que una vida humillada. Qué triste que la presencia viene y te pasas como a Judas. No la puedes recibir porque no tienes el arrepentimiento en tu corazón. Hechos 3:19, cierro ahí. Así que arrepentíos y convertíos para que sean, para que vengan. Siguiente. Y Él envía a Jesucristo que os antes. 19. Así que arrepentíos. La iglesia, el inicio del cambio es el arrepentimiento. Pero Dios quiere convertimiento para que tus pecados sean borrados y para que vengan tiempos. ¿De qué? ¿Qué es un refrigerio para ti? Algo rico. ¿Qué es un refrigerio para ti? Paz y gozo. ¿Qué es un refrigerio para ti, hijo? ¿Qué sería para ti en este momento un refrigerio en tu vida personal? Paz. ¿No tienes paz? Y dice Dios, yo la tengo para ti, pero como tú no quieres arrepentirte y convertirte, ¿qué sería un refrigerio para ti? Descanso. Y dice Dios, yo tengo descanso para ti. ¿Qué sería para ti, hijo? Un refrigerio. Descanso para ti. Paz para ti. Paz. Una recompensa. Y dice Dios, yo todo lo tengo para ustedes. Pero ustedes no quieren arrepentirse. Mira, qué fácil la pone Dios. Dice, yo traigo al ministro para que les exhorte mi presencia. Ustedes respondan, ¿cómo? Humillándonos. El inicio del cambio es la humillación. A la iglesia cristiana no le gusta este mensaje porque humillarse es para cobardes. Y Dios dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus malos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero este mensaje no le gusta a la iglesia, Marjorie, porque es mensaje muy religioso. Y dice Dios, no es religioso, esto es santidad. ¿Aló? Dios no puede ver pecado. Por eso hay mucha iglesia que no tiene presencia, porque hay pecado en el altar, hay pecado en la gente, hay pecado en el pastor, hay pecado en todo el mundo. Hoy mucho predicador con elocuencia, pero sin la presencia. Cuando la presencia se levanta, el corazón se tuerce. Yo como tonto me estaba dando en ese lugar y solo me usaron. Se levantó la presencia. Yo como tonto estaba en esa relación. Solo me usaron. Se levantó la presencia. Y dice Dios, si tú te arrepientes y te conviertes, yo borro tus pecados y vienen de la presencia de Dios. El refrigerio tuyo no es el refrigerio de Miriam. Por eso el arrepentimiento y el convertimiento es personal. ¿Aló? Cuando la presencia se levanta, el corazón se tuerce.
El corazón es el asiento de la presencia de Dios. El corazón del hombre es el asiento de la presencia de Dios. Tristemente, el 80% de la iglesia no tiene la presencia. Si yo le preguntara a usted, ¿cuándo fue la última vez que experimentó la presencia de Dios fuera de este templo? Muchos dirían, no recuerdo. Satanás está detrás de que tú no percibas, recibas y te consumas en la presencia de Dios. En esta noche, yo voy a hacer dos cosas. Número uno, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, si el pueblo no se arrepiente, yo no le puedo dar mi presencia. Muy sencillo este mensaje, pero es el mensaje de la total suplir de Dios. ¿Cuántos dicen aquí, yo tengo una necesidad? Levante su mano. Levante su mano. Mira, el 80% de la iglesia. Y dice Dios, ¿sabe a qué distancia lo tengo? A una distancia de humillación. Míreme, no llore su necesidad, llore su presencia. Lo voy a volver a decir. No llore su necesidad, llore su presencia. Cuando yo necesito que Dios me dé una salida, nunca oro la salida. Le digo, trae tu presencia. Trae tu presencia. Trae tu presencia. Y empiezo a decir, me arrepiento, soy un pecador, he fallado en esto, he fallado en lo otro, yo te fallé a ti, pero dame tu presencia una vez más. Y cuando la presencia viene, la respuesta viene. No, lo vuelvo a decir. Mire mi iglesia, estoy cerrando. Todos los que tienen una necesidad hoy, no van a orar la necesidad, van a orar la presencia. Padre, me arrepiento. I'm a sinner, yo soy un pecador. He pecado en esto y esto. Necesito tu presencia. Trae tu presencia. Si me toca una hora hacer lo mismo, genuinamente, hasta que venga, cuando viene, lo primero que pasa es que mi corazón se rompe. Y cuando ya sé que Él está ahí, le digo, ya